La hacienda Santa Aurelia se extendía como un imperio silencioso entre las colinas cálidas del norte de Oaxaca, con sus campos de maíz ondulando bajo un sol que parecía nunca apiadarse de nadie. Era 1742, y don Esteban de Villalba gobernaba aquellas tierras como si fueran un fragmento privado del reino, un mundo donde sus palabras tenían más peso que las leyes de la corona. Tenía 58 años, una barba gris siempre afeitada a medias, y unos ojos hundidos que parecían evaluar a todos como si fueran animales de carga. Bajo su mando trabajaban más de 120 esclavos africanos y jornaleros indígenas, vigilados por capataces que conocían bien la crueldad necesaria para mantener el orden. Las noches eran cortas en Santa Aurelia, y los amaneceres largos, llenos del aroma amargo del sudor y del polvo caliente que se pegaba a la piel. En la casa principal vivía su hija, Magdalena, una joven de 19 años cuyo cuerpo era el secreto más guardado y a la vez el más pesado del hacendado. Desde niña había tenido un apetito voraz que, alimentado por la culpa de su padre y la sobreprotección de las criadas, la llevó a crecer más de lo que la sociedad estaba dispuesta a soportar. Su peso era el motivo por el cual nunca salía al pueblo, nunca asistía a las misas en la iglesia, ni participaba en las tertulias donde las demás señoritas de su rango buscaban pretendientes. Para don Esteban, Magdalena era la herida que nunca cicatrizaba, la prueba de su fracaso como padre. Mientras más grande se volvía su cuerpo, más disminuía su paciencia. Y mientras más la ocultaba, más rencor sentía hacia ella. Magdalena vivía confinada en un conjunto de habitaciones interiores, sin ventanas abiertas al exterior, porque el hacendado insistía en que la brisa del campo podía enfermarla. Dos sirvientas viejas, Juana y Loreto, se turnaban para llevarle bandejas de comida y mantener en secreto todo lo que pasaba allí dentro. Magdalena pasaba los días leyendo los mismos libros polvorientos una y otra vez, inventando historias que jamás conocería en persona, o escuchando el murmullo del campo al otro lado de las paredes gruesas. Soñaba con caminar entre los magueyes, sentir el sol sobre su rostro, correr aunque fuera solo 10 pasos sin quedarse sin aliento, pero sabía que pedirlo sería inútil. Su padre no la consideraba una hija, sino una responsabilidad que nunca pidió. Mientras tanto, entre los esclavos que trabajaban en los establos y en los campos, había uno que destacaba sin querer hacerlo. Se llamaba Isandro, un hombre de 27 años, alto, de musculatura marcada por los años de cargar sacos, acarrear agua y quebrar la tierra con sus propias manos. Tenía la piel oscura y brillante como madera encerada, y los ojos de un marrón profundo, casi dorado, que siempre miraban al suelo para evitar problema. Nació en la hacienda, hijo de un esclavo africano que había muerto en un castigo público, y una mujer zapoteca que fue vendida cuando él tenía 5 años. Desde entonces aprendió a vivir sin esperar justicia. Silencioso, disciplinado y fuerte, era el tipo de trabajador que los capataces preferían porque no causaba disturbios, pero había algo más en él, una inteligencia discreta que los demás esclavos reconocían sin que él dijera una palabra. Su capacidad para entender perreskaker, para mantenerse sereno, lo hacía especial, y lo hacía peligroso, aunque nadie lo admitiera en voz alta. En una tarde de junio, cuando el calor era tan aplastante que hasta las mulas parecían rendirse, uno de los capataces lo llamó de manera inesperada. «El patrón quiere verte», dijo, con una mezcla de burla y desdén. Nadie era convocado a la casa principal sin una razón, y rara vez era una buena. Isandro caminó con paso firme, pero por dentro las dudas lo devoraban. Subió las escaleras de piedra mientras su camisa empapada de sudor se le pegaba al torso. Al cruzar el umbral del despacho sintió el aroma a cigarros caros y madera vieja. Don Esteban estaba sentado detrás del escritorio, una copa de licor entre los dedos temblorosos, estudiándolo como quien evalúa una yunta de bueyes. «Así que tú eres Isandro», dijo con voz seca, como si masticara arena. «Me han dicho que trabajas sin quejarte, que eres fuerte, que no eres un idiota». Cada palabra lo hacía retroceder un paso en su mente, como si fuera examinado para algo que no había pedido. Don Esteban se reclinó en su silla y soltó un suspiro largo antes de soltar la frase que cambiaría su vida. «Necesito que cumplas una tarea que ningún otro puede cumplir. Te casarás con mi hija». El mundo pareció detenerse un instante, como si ni el viento se atreviera a moverse. Isandro no entendió al principio. Creyó haber escuchado mal, pero la mirada dura del hacendado lo confirmó. Era real, era una orden, y no había escapatoria. Don Esteban continuó con una tranquilidad inquietante. Explicó que Magdalena necesitaba compañía, un marido, alguien que se encargara de que no cayera en la depresión o en la locura. Ningún español aceptaría casarse con ella. Ningún hombre con apellido sería visto junto a una mujer cuyo cuerpo era objeto de murmullos. Pero un esclavo no tenía elección. A cambio le ofrecía lo que todos soñaban en secreto: libertad, pero no inmediata. Sería después de su muerte,
después de que Sandro demostrara ser un esposo responsable, después de que mantuviera contenta a Magdalena y asegurara que no causara problemas. Si la lastimas, agregó en un tono helado, te haré colgar del árbol grande ese que ves desde el campo. Y si intentas huir, te venderé al sur, a los trapiches donde los hombres mueren en semanas. Asintió en silencio, no porque aceptara, sino porque sabía que era inútil resistirse. En la boda se celebró 5 días después, al amanecer, sin música, sin invitados, sin más testigos que un cura cansado y 2 capataces, que observaban todo como si fuera una transacción. Magdalena apareció vestida con un traje antiguo apretado y amarillento, que había pertenecido a su madre. Sus manos temblaban, sus ojos estaban hinchados de llorar. Cuando vio a Esandro, su rostro se contrajo en una mezcla de miedo y vergüenza. Nunca había visto a un hombre de cerca, mucho menos uno que ahora tenía que llamarse su marido cuando el cura les ordenó tomarse de las manos. Esandro sintió como los dedos de Magdalena eran fríos, suaves, llenos de una fragilidad que él no había imaginado, y por primera vez desde que le dieron la orden, sintió algo parecido a compasión. Ella también era prisionera, la vida matrimonial comenzó esa misma noche en la habitación interior donde ella había vivido toda su vida. Un catre nuevo esperaba a Esandro, pero él se sentó en el piso, con la espalda contra la pared, sin acercarse a la cama donde ella lloraba en silencio. No voy a tocarte, murmuró finalmente, con una voz baja que parecía venir de otro mundo. No, si tú no quieres. Magdalena lo miró con los ojos muy abiertos, como si jamás hubiera escuchado palabras así dirigidas a ella. Y en ese silencio tenso, algo imperceptible comenzó a cambiar. Los días en Santa Aurelia comenzaron a deslizarse en una rutina silenciosa, marcada por el trabajo en los campos y la vigilancia implacable de los capataces. Esandro regresaba cada noche a la habitación interior donde Magdalena lo esperaba, y poco a poco las conversaciones se hicieron más largas. Al principio, hablaban de cosas triviales en la disposición de los muebles, los pequeños insectos que se colaban por las grietas de las paredes, los sonidos de la hacienda por la noche. Pero con el tiempo las palabras fueron más profundas, explorando miedos, recuerdos y secretos que ninguno había compartido con nadie. Magdalena hablaba de sus sueños de infancia, de cómo solía correr entre los corrales antes de que su cuerpo se volviera pesado, de las historias que inventaba para no sentir el aislamiento. Y Sandro escuchaba y contaba fragmentos de su vida en los campos, de su madre zapoteca, de los días duros que habían formado sus manos y su carácter en el vínculo, que comenzó como una obligación impuesta por don Esteban, se transformó lentamente en una relación compleja, construida sobre la empatía y la comprensión. Magdalena descubría que podía confiar en Isandro sin miedo a ser ridiculizada. Él descubría que podía sentir afecto por alguien sin que la debilidad fuera un riesgo. A veces mientras él le enseñaba a leer y escribir con hojas robadas del despacho del hacendado, sus manos se rozaban accidentalmente y un calor extraño recorría sus cuerpos. Pero había límites claros en respeto mutuo, una especie de pacto silencioso que los mantenía a salvo dentro de la prisión que era la hacienda en el padre. Esteban observaba desde lejos con una mezcla de orgullo y cálculo. Sabía que su hija estaba más tranquila, que su comportamiento había cambiado, y se consolaba con la idea de que el matrimonio había cumplido su objetivo. No sospechaba que, mientras él dormía plácidamente en la casa principal, Isandro y Magdalena comenzaban a tejer planes en secreto, pequeñas fugas mentales que alimentaban un deseo silencioso de libertad. En una tarde, mientras el sol caía, los maizales dorados se mecían con la brisa cálida. Isandro encontró una oportunidad para explorar los límites de la hacienda. Los capataces estaban distraídos inspeccionando el límite sur de los campos, y él decidió caminar hasta el viejo molino abandonado, un lugar que los esclavos evitaban por superstición. Magdalena, curiosa y ansiosa por ver algo distinto, insistió en acompañarlo. Caminaban juntos entre los surcos de maíz, con el corazón latiendo a un ritmo que solo se siente cuando la transgresión se mezcla con la emoción. El molino, cubierto de enredaderas y madera podrida, ofrecía una vista limitada de la llanura que se extendía más allá de Santa Aurelia. Desde allí Magdalena vio el mundo que había imaginado toda su vida, el horizonte abierto, las colinas verdes y los ríos brillando bajo el sol poniente. La emoción la hizo estremecerse, y por un instante olvidó su aislamiento. Una noche de tormenta, mientras los relámpagos iluminaban la habitación interior, y la lluvia golpeaba los techos de Santa Aurelia, Magdalena confesó un miedo que había guardado durante años. Si papá muere, tú obtienes tu libertad, ¿me dejarás aquí sola? La pregunta atravesó a Isandro como un látigo. Nunca había pensado en la posibilidad de separarse de ella. Tomó su mano sintiendo el peso de la responsabilidad y la intensidad del momento. Nunca te dejaré, dijo con firmeza, sus palabras flotando en el aire cargado de electricidad. Si queremos vivir, será juntos, y si alguien intenta impedirlo,
lucharemos. La relación entre ellos, aunque nacida de la coerción, se convirtió en algo real, algo que el mundo exterior aún no podía comprender. A Magdalena comenzó a cuidar su cuerpo de manera diferente, aprendiendo a moverse con más agilidad, a conocer sus propios límites. Sandro, por su parte, desarrolló una paciencia calculada, midiendo cada movimiento de los capataces, cada mirada de los demás esclavos, cada palabra del hacendado. Sin embargo, no todos los que vivían en la hacienda eran neutrales. Entre los sirvientes, rumores de su matrimonio comenzaron a filtrarse, y con ellos llegaron miradas de desprecio y advertencias susurradas. Algunos decían que Sandro estaba aprovechándose de Magdalena, otros que la joven debía avergonzarse de un esposo negro. Los comentarios se multiplicaban en los corredores, pero ninguno se atrevía a confrontar directamente a los protagonistas. La tensión crecía en el aire, una mezcla de resentimiento, miedo y curiosidad que podía estallar en cualquier momento en un mediodía. Mientras Sandro transportaba sacos de maíz al granero, escuchó a dos capataces discutir con voz baja pero cargada de desprecio. Mencionaban el matrimonio, la herencia de Magdalena y la posibilidad de que el hacendado cambiara de opinión si se enteraba de su influencia sobre ella. Sandro entendió al instante que la seguridad que habían construido era frágil, que cualquier descuido podía arruinarlo todo. Esa noche, al regresar a la habitación interior, compartió la noticia con Magdalena, y juntos comenzaron a planear con más precisión. Sería necesario esperar un momento adecuado, un descuido monumental, para intentar una fuga el tiempo pasó, y mientras la hacienda dormía bajo la luz de la luna, ambos se preparaban en silencio. Magdalena aprendía a trazar señales en los muros de su habitación, a dejar indicios para que Sandro supiera dónde se encontraba, y él estudiaba las patrullas nocturnas, anotando los puntos débiles. Cada conversación era un hilo más en la red que ambos tejían con cautela. El miedo era constante, pero también la esperanza, una llama pequeña que se resistía a apagarse incluso en la oscuridad más profunda. Y así, entre susurros, miradas secretas y planes discretos, la vida en Santa Aurelia continuaba, como si nada hubiera cambiado. Mientras Sandro y Magdalena se acercaban poco a poco, al momento en que sus destinos ya no serían determinados por la voluntad de un hacendado, sino por su propia astucia y coraje, el verano avanzaba con un calor que parecía derretir la misma piedra de Santa Aurelia. Los días eran largos, y la hacienda seguía su rutina implacable, pero para Magdalena y Sandro cada amanecer era una oportunidad, cada sombra un refugio, cada ruido una señal. Habían perfeccionado un lenguaje silencioso, un gesto de mano, una inclinación de cabeza, el movimiento de una cortina. Todo servía para comunicarse sin ser escuchados, para construir una red de seguridad invisible entre ellos. Mientras el mundo exterior ignoraba la urgencia de sus planes, Sandro empezó a reclutar discretamente a otros esclavos y sirvientes. Eligió a aquellos que no sentían lealtad verdadera hacia don Esteban y que compartían un deseo secreto de libertad, o al menos, de justicia. Les hablaba con palabras medidas, conscientes del peligro que corrían. Uno a uno, pequeños hilos de complicidad se tejían en la hacienda. Provisiones escondidas, herramientas de escape, rutas alternativas entre los campos. Magdalena participaba activamente, observando, aprendiendo, entendiendo que no sería suficiente con huir de la casa principal. Necesitaban desaparecer de los alrededores y del alcance de cualquier ojo vigilante. Mientras tanto, la relación entre ellos continuaba desarrollándose en la intimidad de la habitación interior. Las conversaciones nocturnas se volvían más profundas y confidenciales. Magdalena hablaba de sus miedos más íntimos en la posibilidad de que Sandro pudiera dejarla, que la libertad fuera solo un espejismo, que su propio cuerpo, simple objeto de burlas y vergüenza, se convirtiera en un obstáculo imposible de superar. Sandro la escuchaba con paciencia, explicándole que la fuerza no residía solo en los músculos, sino en la astucia, en la capacidad de mantener la calma, en el coraje de enfrentarse a un mundo que los había condenado desde el nacimiento. En un día, mientras Sandro revisaba las barreras de los corrales, descubrió un agujero en la cerca del norte, oculto por la maleza. Podría ser una vía de escape, pero también una trampa si alguien lo descubría antes de tiempo. La emoción de la posibilidad se mezcló con un miedo silencioso. Esa noche, le mostró el agujero a Magdalena. «Podría servirnos», dijo con voz baja, asegurándose de que las sirvientas no escucharan, «pero no podemos apresurarnos. Cada movimiento debe estar calculado». Magdalena asintió, comprendiendo que la prisa era enemiga de la libertad. El hacendado, por su parte, continuaba con su vida ajeno a la red secreta que crecía bajo su techo. Don Esteban se encontraba cada vez más ensimismado en la salud de Magdalena,
obsesionado con que nadie más pudiera reclamar su custodia. Las visitas de médicos y curanderos se volvieron frecuentes, y con ellas surgieron nuevas oportunidades para que Sandro y Magdalena recolectaran información, observando patrones, horarios y debilidades. Cada encuentro era un riesgo, pero también un paso más hacia su objetivo. La tensión en la hacienda comenzó a notarse en los demás. Algunos esclavos susurraban sobre la posibilidad de que algo grande estuviera por ocurrir. Aunque nadie sabía exactamente qué, las miradas furtivas entre Isandro y Magdalena comenzaron a atraer atención, pero estaban cubiertas por la normalidad de la rutina diaria. Isandro cargando sacos, Magdalena sentada leyendo o bordando en silencio. Nadie podía imaginar que cada gesto era parte de un plan elaborado, que la libertad estaba siendo tejida en secreto con cada palabra y cada mirada. Una noche de agosto, cuando la luna llena iluminaba los techos de teja y los campos de maíz, Sandro decidió que era hora de hacer una prueba. Con la ayuda de un par de esclavos de confianza, cortó discretamente pequeñas secciones de la cerca del norte, suficientes para que alguien pudiera pasar sin ser detectado, pero no tanto como para levantar sospechas si alguien caminaba cerca. Magdalena lo observaba con los ojos abiertos de emoción y miedo, entendiendo que cada acción los acercaba al precipicio. Si nos descubren ahora, dijo, todo podría terminar. Y Sandro la miró fijamente y respondió, lo sé, por eso debemos ser invisibles, como sombras. El plan comenzó a tomar forma concreta. Un escape cuidadosamente calculado durante la fiesta anual de la hacienda, cuando don Esteban recibiría a sus amigos de la ciudad y la vigilancia estaría dispersa. Durante semanas Magdalena y prepararon cada detalle, escondieron herramientas, marcaron camino, diseñaron señales para coordinar a los esclavos que los asistirían. Cada noche, mientras la hacienda dormía, repasaban cada paso, anticipando posibles problemas, discutiendo alternativas. En el vínculo entre ellos se profundizó con cada secreto compartido, cada miedo confesado. Magdalena descubrió que su cuerpo, su apariencia, ya no era un motivo de vergüenza frente a Isandro. Él la veía como una compañera capaz, valiosa y digna de amor y respeto. Y él, por primera vez, encontró a alguien cuya inteligencia y coraje rivalizaban con los suyos, alguien que podía comprender el peso de la esclavitud y la desesperación, pero que no se quebraba ante ella. Pero la hacienda nunca fue un lugar seguro. Una tarde, mientras Magdalena caminaba por el corredor interior, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Era Lucía, una sirvienta joven y codiciosa, que había comenzado a sospechar algo. ¿Qué esconden?, preguntó con un hilo de voz, con ojos que reflejaban miedo y curiosidad. Magdalena la miró fijamente, evaluando la amenaza. Con calma, logró calmarla, inventando una historia sobre lecturas y charlas inocentes que no levantarían sospechas. Lucía se fue, pero Magdalena supo que la vigilancia de ojos curiosos era ahora otro obstáculo que debían sortear. Los días finales antes de la fuga fueron una mezcla de tensión y aprendizaje. Cada momento libre era utilizado para repasar la ruta de escape, afinar las señales y fortalecer la confianza mutua. Magdalena y Sandro comprendieron que no podían depender de nadie más que de sí mismos. Cualquier error podía significar la captura, o peor, la muerte de uno de ellos. Pero la posibilidad de libertad los llenaba de un valor que ninguna amenaza podía extinguir. Cada amanecer traía consigo la sensación de que estaban a punto de cambiar sus destinos para siempre. Y así, entre susurros, señales y preparativos nocturnos, la hacienda continuaba su ritmo habitual, ajena a los planes que se cosían en su interior. Pero Santa Aurelia estaba a punto de conocer una noche que no olvidaría. Una noche en la que el coraje y la astucia de dos prisioneros se enfrentarían a la vigilancia y el poder de un mundo diseñado para mantenerlos cautivos. La libertad estaba al alcance de sus manos, pero también al filo del peligro, y nadie, ni el hacendado ni sus capataces, podría prever la audacia que Magdalena y Sandro estaban a punto de desplegar a la noche de la fiesta anual en Santa Aurelia. Llegó con un cielo limpio y una luna que brillaba como una lámpara plateada sobre los tejados de teja roja y los campos de maíz. La hacienda estaba llena de invitados, amigos y comerciantes del norte de Oaxaca, todos embriagados por la música, la comida y el vino. Los capataces estaban ocupados asegurándose de que todo marchara según lo planeado, y don Esteban, orgulloso de su hospitalidad, paseaba entre los comensales mostrando su control sobre la hacienda y su hija. Nadie notaba que, mientras los risueños invitados brindaban y charlaban, dos almas encerradas en la habitación interior se preparaban para desafiarlo. Magdalena estaba sentada junto a Sandro, repasando mentalmente cada paso en los mapas, dibujados en secreto. Las rutas de escape y las señales de los cómplices estaban grabados en su memoria. Cada vez que escuchaba una carcajada proveniente de la casa principal,
Su corazón se aceleraba. Cada sombra que se movía por los pasillos le recordaba el riesgo constante. Sandro, sereno como siempre, colocaba suavemente su mano sobre la de ella, transmitiendo calma y seguridad. «Recuerda», murmuró, «no hay vuelta atrás. Esta noche nos pertenece o nada nos pertenecerá jamás». Magdalena asintió comprendiendo la magnitud de sus palabras. Cuando la hora señalada llegó, comenzaron los movimientos calculados. 3 esclavos de confianza, que habían sido parte del plan desde semanas antes, se encargaron de crear distracciones estratégicas. Uno derramó un cubo de vino en el salón principal, provocando que los sirvientes corrieran a limpiar, mientras otros 2 generaban un pequeño incendio en una pila de madera cerca de los establos. Las llamas no eran suficientes para destruir nada, pero sí para atraer la atención de los capataces. El caos inicial creó la oportunidad que Magdalena y Sandro habían esperado. Se deslizaron por los pasillos como sombras, manteniendo la calma mientras los invitados gritaban y corrían entre el humo y la confusión. Cada paso estaba medido, cada respiración controlada. Magdalena apenas podía contener la emoción y el miedo que se mezclaban en su pecho. Cuando llegaron al agujero de la cerca norte, Sandro lo inspeccionó una última vez antes de pasar. «Después de esto», dijo, «ya nadie decidirá por nosotros». Magdalena asintió, y juntos se escabulleron hacia la maleza que rodeaba los campos de la hacienda. El aire de la noche los envolvió con una mezcla de frescura y peligro. Cada sombra, cada árbol, cada sonido del bosque cercano les recordaba que cualquier error podía significar la captura. Avanzaban con cautela, siguiendo las rutas trazadas, utilizando señales previamente acordadas con los cómplices. A lo lejos, los gritos de alarma de los capataces y la confusión dentro de la hacienda confirmaban que su escape había pasado desapercibido hasta ese momento, pero sabían que la parte más difícil estaba por comenzar a cruzar los límites de la hacienda y alcanzar los senderos seguros que conducían hacia las montañas. Maíz, con el corazón latiendo a un ritmo que solo se siente cuando la transgresión se mezcla con la emoción. El molino, cubierto de enredaderas y madera podrida, ofrecía una vista limitada de la llanura que se extendía más allá de Santa Aurelia. Desde allí, Magdalena vio el mundo que había imaginado toda su vida: el horizonte abierto, las colinas verdes y los ríos brillando bajo el sol poniente. La emoción la hizo estremecerse, y por un instante olvidó su aislamiento, su cuerpo pesado, las órdenes de su padre. Sandro, a su lado, percibió ese cambio y sintió una punzada de algo que no había sentido antes, a la convicción de que debía proteger no solo a Magdalena, sino también a su futuro. A cualquier precio. En los días siguientes, los encuentros secretos se volvieron más frecuentes. Sandro aprovechaba las noches para dibujar mapas rudimentarios de los alrededores, anotando caminos, ríos y senderos que podrían facilitar una eventual huida. Magdalena estudiaba cada trazo con atención, aprendiendo a leer más allá de las palabras, comprendiendo que la libertad era una estrategia tanto como un deseo. Pero el tiempo corría en su contra. Don Esteban no vivía eternamente, y cada día que pasaba aumentaba la probabilidad de que su padre tomara decisiones que los dejaran atrapados en un destino irreversible en una noche de tormenta, mientras los relámpagos iluminaban la habitación interior y la lluvia golpeaba los techos de Santa Aurelia. Magdalena confesó un miedo que había guardado durante años. «Si papá muere y tú obtienes tu libertad, ¿me dejarás aquí sola?». La pregunta atravesó a Sandro como un látigo. Nunca había pensado en la posibilidad de separarse de ella. Tomó su mano, sintiendo el peso de la responsabilidad y la intensidad del momento. «Nunca te dejaré», dijo con firmeza, sus palabras flotando en el aire cargado de electricidad. «Si queremos vivir, será juntos. Y si alguien intenta impedirlo, lucharemos». La relación entre ellos, aunque nacida de la coerción, se convirtió en algo real, algo que el mundo exterior aún no podía comprender. A Magdalena comenzó a cuidar su cuerpo de manera diferente, aprendiendo a moverse con más agilidad, a conocer sus propios límites. Sandro, por su parte, desarrolló una paciencia calculada, midiendo cada movimiento de los capataces, cada mirada de los demás esclavos, cada palabra del hacendado. Sin embargo, no todos los que vivían en la hacienda eran neutrales. Entre los sirvientes, rumores de su matrimonio comenzaron a filtrarse, y con ellos llegaron miradas de desprecio y advertencias susurradas. Algunos decían que Sandro estaba aprovechándose de Magdalena, otros que la joven debía avergonzarse de un esposo. Nigger. Los comentarios se multiplicaban en los corredores, pero ninguno se atrevía a confrontar directamente a los protagonistas. La tensión crecía en el aire, una mezcla de resentimiento, miedo y curiosidad que podía estallar en cualquier momento en un mediodía. Mientras Sandro transportaba sacos de maíz al granero, escuchó a 2 capataces discutir con voz baja pero cargada de desprecio. Mencionaban el matrimonio, la herencia de Magdalena,
y la posibilidad de que el hacendado cambiara de opinión si se enteraba de su influencia sobre ella. Esandro entendió al instante que la seguridad que habían construido era frágil, que cualquier descuido podía arruinarlo todo. Esa noche, al regresar a la habitación interior, compartió la noticia con Magdalena, y juntos comenzaron a planear con más precisión. Sería necesario esperar un momento adecuado, un descuido monumental, para intentar una fuga el tiempo pasó, y mientras la hacienda dormía bajo la luz de la luna, ambos se preparaban en silencio. Magdalena aprendía a trazar señales en los muros de su habitación, a dejar indicios para que Esandro supiera dónde se encontraba, y él estudiaba las patrullas nocturnas, anotando los puntos débiles. Cada conversación era un hilo más en la red que ambos tejían con cautela. El miedo era constante, pero también la esperanza, una llama pequeña que se resistía a apagarse incluso en la oscuridad más profunda, y así, entre susurros, miradas secretas y planes discretos, la vida en Santa Aurelia continuaba, como si nada hubiera cambiado, mientras Isandro y Magdalena se acercaban poco a poco, al momento en que sus destinos ya no serían determinados por la voluntad de un hacendado, sino por su propia astucia y coraje. El verano avanzaba con un calor que parecía derretir la misma piedra de Santa Aurelia. Los días eran largos, y la hacienda seguía su rutina implacable, pero para Magdalena e Esandro cada amanecer era una oportunidad, cada sombra un refugio, cada ruido una señal. Habían perfeccionado un lenguaje silencioso, un gesto de mano, una inclinación de cabeza, el movimiento de una cortina. Todo servía para comunicarse sin ser escuchados, para construir una red de seguridad invisible entre ellos. Mientras el mundo exterior ignoraba la urgencia de sus planes en Esandro, empezó a reclutar discretamente a otros esclavos y sirvientes. Tig eligió a aquellos que no sentían lealtad verdadera hacia don Esteban y que compartían un deseo secreto de libertad o, al menos, de justicia. Les hablaba con palabras medidas, conscientes del peligro que corrían. Uno a uno, pequeños hilos de complicidad se tejían en la hacienda. Provisiones escondidas, herramientas de escape, rutas alternativas entre los campos. Magdalena participaba activamente, observando, aprendiendo, entendiendo que no sería suficiente con huir de la casa principal. Necesitaban desaparecer de los alrededores y del alcance de cualquier ojo vigilante. Mientras tanto, la relación entre ellos continuaba desarrollándose en la intimidad de la habitación interior. Las conversaciones nocturnas se volvían más profundas y confidenciales. Magdalena hablaba de sus miedos más íntimos, la posibilidad de que Esandro pudiera dejarla, que la libertad fuera solo un espejismo, que su propio cuerpo siempre objeto de burlas y vergüenza, se convirtiera en un obstáculo imposible de superar. Esandro la escuchaba con paciencia, explicándole que la fuerza no residía solo en los músculos, sino en la astucia, en la capacidad de mantener la calma, en el coraje de enfrentarse a un mundo que los había condenado desde el nacimiento. Un día, mientras Esandro revisaba las barreras de los corrales, descubrió un agujero en la cerca del norte, oculto por la maleza. Podría ser una vía de escape, pero también una trampa si alguien lo descubría antes de tiempo. La emoción de la posibilidad se mezcló con un miedo silencioso. Esa noche, le mostró el agujero a Magdalena. Podría servirnos, dijo, con voz baja, asegurándose de que las sirvientas no escucharan. Pero no podemos apresurarnos. Cada movimiento debe estar calculado. Magdalena asintió, comprendiendo que la prisa era enemiga de la libertad en el hacendado. Por su parte, continuaba con su vida ajeno a la red secreta que crecía bajo su techo. Don Esteban se encontraba cada vez más ensimismado en la salud de Magdalena, obsesionado con que nadie más pudiera reclamar su custodia. Las visitas de médicos y curanderos se volvieron frecuentes, y con ellas surgieron nuevas oportunidades para que Esandro y Magdalena recolectaran información, observando patrones, horarios y debilidades. Cada encuentro era un riesgo, pero también un paso más hacia su objetivo. La tensión en la hacienda comenzó a notarse en los demás. Algunos esclavos susurraban sobre la posibilidad de que algo grande estuviera por ocurrir, aunque nadie sabía exactamente qué. Las miradas furtivas entre Esandro y Magdalena comenzaron a atraer atención, pero estaban cubiertas por la normalidad de la rutina diaria. Isandro cargando sacos, Magdalena sentada leyendo o bordando en silencio. Nadie podía imaginar que cada gesto era parte de un plan elaborado, que la libertad estaba siendo tejida en secreto con cada palabra y cada mirada. En una noche de agosto, cuando la luna llena iluminaba los techos de teja y los campos de maíz, Esandro decidió que era hora de hacer una prueba. Con la ayuda de un par de esclavos de confianza, cortó discretamente pequeñas secciones de la cerca del norte, suficientes para que alguien pudiera pasar sin ser detectado, pero no tanto como para levantar sospechas si alguien caminaba cerca. Magdalena lo observaba con los ojos abiertos de emoción y miedo,
entendiendo que cada acción los acercaba al precipicio. Si nos descubren ahora, dijo, todo podría terminar. Y Sandro la miró fijamente y respondió, Han, lo sé, Port, eso debemos ser invisibles, como sombras. El plan comenzó a tomar forma concreta, un escape cuidadosamente calculado durante la fiesta anual de la hacienda, cuando don Esteban recibiría a sus amigos de la ciudad y la vigilancia estaría dispersa. Durante semanas Magdalena y prepararon cada detalle, escondieron herramientas, marcaron caminos, diseñaron señales para coordinar a los esclavos que los asistirían. Cada noche, mientras la hacienda dormía, repasaban cada paso, anticipando posibles problemas, discutiendo alternativas. En el vínculo entre ellos se profundizó con cada secreto compartido, cada miedo confesado. Magdalena descubrió que su cuerpo, su apariencia, ya no era un motivo de vergüenza frente a Esandro. Él la veía como una compañera capaz, valiosa y digna de amor y respeto. Y él por primera vez encontró a alguien cuya inteligencia y coraje rivalizaban con los suyos. Alguien que podía comprender el peso de la esclavitud y la desesperación, pero que no se quebraba ante ella. Pero la hacienda nunca fue un lugar seguro. Una tarde, mientras Magdalena caminaba por el corredor interior, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Era Lucía, una sirvienta joven, y cuando la hora señalada llegó, comenzaron los movimientos calculados. 3 esclavos de confianza que habían sido parte del plan desde semanas antes se encargaron de crear distracciones estratégicas. Uno derramó un cubo de vino en el salón principal, provocando que los sirvientes corrieran a limpiar, mientras otros 2 generaban un pequeño incendio en una pila de madera cerca de los establos. Las llamas no eran suficientes para destruir nada, pero sí para atraer la atención de los capataces. El caos inicial creó la oportunidad que Magdalena y Sandro habían esperado. Se deslizaron por los pasillos como sombras, manteniendo la calma mientras los invitados gritaban y corrían entre el humo y la confusión. Cada paso estaba medido, cada respiración controlada. Magdalena apenas podía contener la emoción y el miedo que se mezclaban en su pecho. Cuando llegaron al agujero de la cerca norte, Esandro lo inspeccionó una última vez antes de pasar. Después de esto dijo, ya nadie decidirá por nosotros. Magdalena asintió, y juntos se escabulleron hacia la maleza que rodeaba los campos de la hacienda. El aire de la noche los envolvió con una mezcla de frescura y peligro. Cada sombra, cada árbol, cada sonido del bosque cercano les recordaba que cualquier error podía significar la captura. Avanzaban con cautela, siguiendo las rutas trazadas, utilizando señales previamente acordadas con los cómplices. A lo lejos, los gritos de alarma de los capataces y la confusión dentro de la hacienda confirmaban que su escape había pasado desapercibido hasta ese momento. Pero sabían que la parte más difícil estaba por comenzar, al cruzar los límites de la hacienda y alcanzar los senderos seguros que conducían hacia las montañas. Mientras avanzaban, Magdalena notó la inmensidad del mundo que hasta ese momento había sido negada. Los campos que antes parecían interminables y aburridos ahora se transformaban en un territorio de posibilidades infinitas. Esandro, siempre vigilante, la guiaba con firmeza, advirtiéndole de raíces, piedras y ríos que podrían delatar su presencia. Cada metro ganado era una victoria silenciosa, un paso hacia la libertad que ambos habían imaginado durante meses. Sin embargo, la tensión crecía con cada instante. A mitad del camino, un guardia que había sido asignado a patrullar los alrededores apareció inesperadamente. Esandro reaccionó con rapidez, empujando a Magdalena detrás de un arbusto denso. Contuvieron la respiración mientras el hombre pasaba a pocos metros, iluminando con su linterna la maleza. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente el guardia se alejó, y Magdalena exhaló un suspiro contenido aferrándose a Esandro, con gratitud silenciosa. La adrenalina corría por sus venas, recordándoles que la libertad siempre exigía riesgo. Cuando llegaron a los senderos marcados que conducían a la montaña, la verdadera prueba comenzó. Esandro lideraba, utilizando su conocimiento de la topografía que había aprendido desde niño, mientras Magdalena caminaba detrás, temblando pero decidida. El terreno era difícil en pendientes empinadas, barro pegajoso por la lluvia reciente, y árboles que parecía que querían atraparlos con sus ramas. Pero la determinación era más fuerte que el cansancio, y la idea de ser dueños de su propio destino los impulsaba a continuar durante la caminata. Magdalena recordó las enseñanzas de Esandro, como leer el terreno, como escuchar los sonidos de los animales para anticipar peligros, como mantenerse invisible. Cada instrucción era vital, y ella las ejecutaba con precisión. La conexión entre ambos se fortaleció, no solo como compañeros de fuga,
sino como aliados que confiaban plenamente el uno en el otro. Cada toque de mano, cada mirada reforzaba el vínculo que había nacido entre ellos en la habitación interior de la hacienda, cerca de la medianoche. Llegaron al primer refugio seguro, una cueva poco conocida que Sandro había descubierto años atrás mientras exploraba las montañas. Estaba oculta entre arbustos densos y rocas, un lugar donde podrían descansar sin riesgo inmediato. Encendieron un pequeño fuego, lo suficiente para calentar un poco sus cuerpos y cocinar algunas provisiones que habían llevado mientras comían. En silencio, la magnitud de lo que habían logrado comenzó a filtrarse en sus mentes. No solo habían escapado de la hacienda, habían desafiado la autoridad, las normas de la sociedad y el destino que otros habían decidido para ellos, pero la noche no estaba exenta de peligro. A lo lejos, el sonido de caballos y voces humanas indicaba que los perseguidores habían descubierto la fuga. Sandro y Magdalena permanecieron inmóviles, escuchando los pasos, respirando con cautela. Sabían que el éxito de su escape dependía ahora de rapidez, silencio y estrategia. Cada decisión que tomaran en las próximas horas podría significar la diferencia entre la libertad y la captura, entre la vida y la muerte. A Magdalena, por primera vez, comprendió que la libertad no era un regalo sino una conquista, y que aquel hombre que había sido su esposo por obligación, Sandro, era ahora su compañero en todos los sentidos posibles, en protector, aliado, y la única conexión genuina que tenía en un mundo que hasta entonces solo le había ofrecido opresión y miedo. Con el amanecer aproximándose, apagaron el fuego y se internaron nuevamente en la oscuridad de la montaña, cada paso más decidido que el anterior. Sabían que la cima, y con ella un futuro incierto pero propio, los esperaba. Cada tronco que atravesaban, cada río que cruzaban, era un símbolo de la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. El mundo era vasto y desconocido, pero también estaba lleno de posibilidades que finalmente podían explorar por sí mismos. Y así, mientras los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse entre los árboles, Sandro y Magdalena avanzaban hacia la libertad, hacia un futuro que nadie más podía decidir por ellos. La hacienda quedaba atrás, con sus paredes de piedra y sus capataces vigilantes, pero ellos habían cruzado un umbral que los convertiría en dueños de su propio destino. Aunque aún no sabían todos los desafíos que les aguardaban en los días por venir, cuando la hora señalada llegó, comenzaron los movimientos calculados. 3 esclavos de confianza que habían sido parte del plan desde semanas antes se encargaron de crear distracciones estratégicas. Uno derramó un cubo de vino en el salón principal, provocando que los sirvientes corrieran a limpiar, mientras otros 2 generaban un pequeño incendio en una pila de madera cerca de los establos. Las llamas no eran suficientes para destruir nada, pero sí para atraer la atención de los capataces. El caos inicial creó la oportunidad que Magdalena y Sandro habían esperado. Se deslizaron por los pasillos como sombras, manteniendo la calma mientras los invitados gritaban y corrían entre el humo y la confusión. Cada paso estaba medido, cada respiración controlada. Magdalena apenas podía contener la emoción y el miedo que se mezclaban en su pecho. Cuando llegaron al agujero de la cerca norte, Sandro lo inspeccionó una última vez antes de pasar. Después de esto dijo: «Ya nadie decidirá por nosotros». Magdalena asintió, y juntos se escabulleron hacia la maleza que rodeaba los campos de la hacienda. El aire de la noche los envolvió con una mezcla de frescura y peligro. Cada sombra, cada árbol, cada sonido del bosque cercano les recordaba que cualquier error podía significar la captura. Avanzaban con cautela, siguiendo las rutas trazadas, utilizando señales previamente acordadas con los cómplices. A lo lejos, los gritos de alarma de los capataces y la confusión dentro de la hacienda confirmaban que su escape había pasado desapercibido hasta ese momento. Pero sabían que la parte más difícil estaba por comenzar, al cruzar los límites de la hacienda y alcanzar los senderos seguros que conducían hacia las montañas. Mientras avanzaban, Magdalena notó la inmensidad del mundo que hasta ese momento había sido negada. Los campos que antes parecían interminables y aburridos ahora se transformaban en un territorio de posibilidades infinitas. Sandro, siempre vigilante, la guiaba con firmeza, advirtiéndole de raíces, piedras y ríos que podrían delatar su presencia. Cada metro ganado era una victoria silenciosa, un paso hacia la libertad que ambos habían imaginado durante meses. Sin embargo, la tensión crecía con cada instante. A mitad del camino, un guardia que había sido asignado a patrullar los alrededores apareció inesperadamente. Sandro reaccionó con rapidez, empujando a Magdalena detrás de un arbusto denso. Contuvieron la respiración mientras el hombre pasaba a pocos metros, iluminando con su linterna la maleza. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente el guardia se alejó, y Magdalena exhaló un suspiro contenido aferrándose a Sandro, con gratitud silenciosa. La adrenalina corría por sus venas,
recordándoles que la libertad siempre exigía riesgo, aun cuando llegaron a los senderos marcados que conducían a la montaña. La verdadera prueba comenzó. Esandro lideraba, utilizando su conocimiento de la topografía que había aprendido desde niño, mientras Magdalena caminaba detrás, temblando pero decidida. El terreno era difícil en pendientes empinadas, barro pegajoso por la lluvia reciente, y árboles que parecía que querían atraparlos con sus ramas. Pero la determinación era más fuerte que el cansancio, y la idea de ser dueños de su propio destino los impulsaba a continuar durante la caminata. Magdalena recordó las enseñanzas de Esandro, como leer el terreno, como escuchar los sonidos de los animales para anticipar peligros, como mantenerse invisible. Cada instrucción era vital, y ella las ejecutaba con precisión. La conexión entre ambos se fortaleció, no solo como compañeros de fuga, sino como aliados que confiaban plenamente el uno en el otro. Cada toque de mano, cada mirada reforzaba el vínculo que había nacido entre ellos en la habitación interior de la hacienda, cerca de la medianoche. Llegaron al primer refugio seguro, una cueva poco conocida que Esandro había descubierto años atrás mientras exploraba las montañas. Estaba oculta entre arbustos densos y rocas, un lugar donde podrían descansar sin riesgo inmediato. Encendieron un pequeño fuego, lo suficiente para calentar un poco sus cuerpos y cocinar algunas provisiones que habían llevado mientras comían. En silencio, la magnitud de lo que habían logrado comenzó a filtrarse en sus mentes. No solo habían escapado de la hacienda, habían desafiado la autoridad, las normas de la sociedad y el destino que otros habían decidido para ellos. Pero la noche no estaba exenta de peligro. A lo lejos, el sonido de caballos y voces humanas indicaba que los perseguidores habían descubierto la fuga. Esandro y Magdalena permanecieron inmóviles, escuchando los pasos, respirando con cautela. Sabían que el éxito de su escape dependía ahora de rapidez, silencio y estrategia. Cada decisión que tomaran en las próximas horas podría significar la diferencia entre la libertad y la captura, entre la vida y la muerte. A Magdalena, por primera vez, comprendió que la libertad no era un regalo sino una conquista, y que aquel hombre que había sido su esposo por obligación, Esandro, era ahora su compañero en todos los sentidos posibles, en protector, aliado, y la única conexión genuina que tenía en un mundo que hasta entonces solo le había ofrecido opresión y miedo. Con el amanecer aproximándose, apagaron el fuego y se internaron nuevamente en la oscuridad de la montaña, cada paso más decidido que el anterior. Sabían que la cima, y con ella un futuro incierto pero propio, los esperaba. Cada tronco que atravesaban, cada río que cruzaban, era un símbolo de la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. El mundo era vasto y desconocido, pero también estaba lleno de posibilidades que finalmente podían explorar por sí mismos. Y así, mientras los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse entre los árboles, Esandro y Magdalena avanzaban hacia la libertad, hacia un futuro que nadie más podía decidir por ellos. La hacienda quedaba atrás, con sus paredes de piedra y sus capataces vigilantes, pero ellos habían cruzado un umbral que los convertiría en dueños de su propio destino. Aunque aún no sabían todos los desafíos que les aguardaban en los días por venir,